Muy bien, vamos a comenzar nuestra primera práctica online. En este caso va a ser una práctica de acuarela. Como bien pudieron revisar en la lista de materiales, yo les pedí unas acuarelas Pelican de las más económicas, grado escolar. Yo en este caso voy a utilizar unas acuarelas. Estas las hice yo a partir de unos pigmentos naturales. Eh, en un video posterior les voy a enseñar la técnica de cómo realizarlas. Estas se hacen a través de aglutinantes, miel, cera, goma arábiga, etcétera. Algunos aglutinantes y podemos realizar nuestras propias pastillas. Eso nos da la facilidad de tener una paleta propia de colores, ¿vale? Estas yo las realicé. Ya la verdad es que están muy gastadas, pero bueno, todavía nos sirven para el propósito de la práctica. Indistinto a eso, las acuarelas vienen en diferentes presentaciones. Hay unas que vienen en un frasco líquido, algunas más vienen en tubos semejantes a los tubos de óleo, tubos de acrílico. Algunas otras vienen en presentación de pastillas, como comercialmente las conocemos. Y también las más económicas vienen en una pastilla con un poco menos de pigmento, ¿no? Como las Pelican. Eh, de todos modos, para el propósito de la actividad nos sirven. También había pedido un godete, que es pues este mismo, puede ser un recipiente con cuencos, únicamente para hacer nuestras mezclas. Puede ser también una charola para hielos, ajá, un plato de unicel, un plato de plástico, con eso lo podemos resolver. Pedí también unos recipientes para agua. Generalmente tenemos dos, uno con agua limpia, un poco más grande. Aquí tengo uno más pequeño para tener agua limpia siempre disponible. Los pinceles, muy importante, los pinceles para colera generalmente deben ser de pelo, no de cerda. Esta es la forma ideal, una forma redonda como de gota. Particularmente estos pinceles son de pelo natural y lo que me gusta de ellos son especialmente para caligrafía. Lo que tienen en particular es que pueden tener una cualidad de tener la punta muy fina del pincel, ahorita lo vamos a ver al trabajar, o muy vasto, ¿no? Recoger muchísimo material, muchísima agua para generar una textura muy amplia, una área amplia de color, ¿vale? Por eso es que me gusta mucho este tipo de pincel para trabajar con la acuarela, es muy versátil. Okay. Indistinto a eso, pues cualquier pincel que ustedes tengan nos puede servir. De preferencia un pincel redondo de pelo, no de cerdas. Okay. Muy bien, ¿qué más? Vamos a utilizar en nuestra práctica, de las cosas que no vienen ahí en la lista que voy a incluir, es un poco de alcohol para hacer algunos efectos y también un poco de sal de grano. La sal de grano obviamente es una sal más gruesa que la sal de mesa común. Nos sirve también para hacer algunos efectos, ¿vale? Muy bien. En este caso vamos a comenzar. Yo tengo una superficie. También es importante hablar de esto, los papeles para acuarela. Existe una gran variedad de papeles para acuarela. En este caso yo voy a utilizar un papel de 300 gramos, 100% algodón, pero ustedes pueden utilizar el papel marquilla, no hay ningún problema con eso. Ahorita solamente es una práctica. Ok, si en algún momento más adelante tienen la posibilidad de adquirir algún papel un poco con más contenido de algodón, obviamente está muy bien para la práctica de las acuarelas, ¿vale? Ahorita lo que buscamos es que tengamos una primera aproximación, perdamos un poco el miedo, soltemos un poco la mano con los ejercicios para que después, si gustan, puedan adquirir algún papel, ya sea un Fabriano de 50% algodón. Este en particular es un papel Arches, es un papel de 300 gramos, como les digo, 100% algodón. ¿Ok? Lo que hice fue tener ya sea una tabla o en este caso un cartón rígido. Le puse masking tape alrededor y seccioné en 6 partes.
Son 6 partes que son 6 ejercicios que vamos a ver en esta pequeña práctica. ¿Ok? Esto sobre todo se hace ya en los papeles acuarelables cuando tenemos nuestro pliego, justamente para que no se arrugue el papel. ¿Ok? En el caso del papel marquilla se puede hacer lo mismo si gustan ponerlo en otra superficie, únicamente fijarlo con el masking o inclusive con papel engomado. Es óptimo para que no se arrugue nuestro papel. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a tener una variedad de ejercicios. Generalmente hay dos generalidades de la acuarela. Una en la que utilizamos el fondo, el sustrato, el papel en seco y en húmedo. A través de esos dos vamos haciendo variantes. El primer ejercicio que vamos a hacer es con un color sólido. Tomamos bastante de nuestro color y con ese mismo color vamos a ir haciendo una degradación. Ahorita se fijan más o menos en la técnica, agarro color. Lo que vamos a ir haciendo es con ese color, nos tiene que bastar para hacer toda nuestra degradación en ese cuadro. ¿Vale? Si se dan cuenta, en la parte de arriba obviamente quedó más color que en la parte de abajo. ¿Vale? Si hace falta un poco de color, volvemos a hacer la misma operación, únicamente dejando el color que fluya hacia abajo. ¿Vale? Listo, si nos queda algún exceso, limpiamos con nuestro trapo. Discúlpenme, también dentro de los materiales alguna tela, un trapo o una servilleta para poder ahí limpiar nuestro pincel. ¿Vale? Aquí ya tenemos un ejercicio de degradación, entre más se vaya secando, más se va notando. El primero fue un ejercicio de degradación en seco. Ahora limpiamos nuestro pincel, tenemos algo de agua limpia y lo que vamos a hacer es humedecer toda la superficie donde vayamos a pintar. Tiene un comportamiento diferente la pintura, van a darse cuenta. ¿Ok? Voy a tomar otro color y lo que voy a hacer es lo mismo, un degradado. Si se fijan, queda una gota, que es la gota más oscura, y esa misma gota es con la que vamos a ir trabajando hacia abajo. El chiste es ir arrastrando esa gota dentro de nuestra superficie para lograr el mismo resultado de la degradación. ¿Vale? Podemos secar nuestro pincel y en donde haya quedado algún exceso lo podemos retirar. Aquí, para que se aprecie un poco más, voy a volver a pasar, voy a poner un poco más de pigmento para que se aprecie un poco más nuestra degradación. ¿Okay? Okay. En este mismo espacio podemos combinar algún otro color. Ahora, yendo en la degradación hacia arriba, ¿vale? Voy a escoger otro color y vamos a hacer al sentido contrario. El papel obviamente sigue húmedo y vamos a hacerlo al sentido contrario. ¿Okay? Lo único que estoy haciendo es distribuyendo esa gota, pero ahora en el sentido contrario, hacia arriba. Lo que buscamos es la fusión de los colores en esa degradación. ¿Okay? En realidad, mucho del trabajo que hacemos con la acuarela se trata más de que dominar una técnica, de tener una actitud ante el material, ya sea trabajando el control o el descontrol del material, que vamos a ver en un momento. ¿Vale? Podemos trabajar tanto bajo mucho control de nuestro pincel, nuestra agua y nuestra materia, o con cuestiones azarosas. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a buscar primero una textura un poco más pareja. Buscamos que sea un trazo más vasto. No nos importa tanto la distribución del color, sino que quede un tono más o menos homogéneo. Y ahora lo que vamos a hacer es que con una servilleta, un papel celofán,
una hoja bond incluso doblada. Hacemos una pequeña voluta y lo que vamos a buscar es generar texturas. Ajá. Obviamente nuestra capa fue muy delgada, entonces nos genera inmediatamente una textura. Estas texturas son muy interesantes como para trabajar fondos, cielos, agua, distintos materiales. Podemos ir trabajándolos con esas texturas. Ahora lo que voy a hacer es combinar con otro color. Veamos, espérenme. Agua limpia. Reafirmamos con otro color. Pueden ir respetando o no esas mismas esos mismos vacíos que se crearon en nuestra textura. Y volvemos con el papel o el celofán a crear otra textura más. Si lo notan cómo se van integrando. Ahora son muy sutiles, entonces podemos ir haciendo capas y capas y capas. Con esto podemos conseguir texturas, ya les digo, agua, inclusive cielos, nubes, cosas como una galaxia, por ejemplo, ciertos efectos que se ven bastante interesantes y en los que, como les decía hace un momento, entra un poco más el azar. No sabemos muy bien el resultado y eso es lo que es más interesante en este tipo de ejercicios. Y cambiamos y volteamos únicamente nuestro medio de textura y se vuelve a integrar. Y así sucesivamente podemos ir creando un sinnúmero de capas de color. ¿Okay? Ahora bien, vamos a explorar esa otra parte que les decía, les comentaba de la punta de nuestro pincel. Vamos a buscar hacer una serie de puntos, de manchas. Aleatorias, la verdad es que no nos preocupamos mucho por la distribución de ellas. Únicamente nos interesa que queden bastante líquidas porque lo que buscamos es que se combinen con otro color. Okay. Igualmente limpiamos nuestro pincel un poco. Tomamos el color que va a estar trabajando junto con el color que ya aplicamos antes. El chiste es que se logra una combinación a través de ese exceso de agua y se logran las combinaciones. Obviamente en este caso estoy combinando dos tonos, el azul y el rojo, y nos da por resultado una gama de tonos violetas. Si notan, la interacción se da en cuanto entra uno en contacto con el otro. ¿Sí? Aquí exploramos tanto la punta de nuestro pincel como las calidades y cualidades de nuestra acuarela. Esto puede servir para hacer follajes, fondos de piedra, etcétera, ¿no? Alguna textura de piel de algún animal. No sé, ya es una infinidad de elementos que se pueden hacer. Inclusive se puede combinar con un secado, con la textura de algún otro material. A veces en algunos de los paquetes más costosos de acuarela, como los Winsor & Newton, viene una pequeña esponja natural. Esas esponjas se pueden comprar por separado y dejan unas texturas también bastante interesantes. Puede ser inclusive una esponja de baño, una esponja, no tiene que ser. La esponja natural es por antonomasia bastante porosa, entonces es lo que hace que se hagan las texturas, pero no importa, nosotros podríamos usar una fibra, una tela, lo que esté asequible a nuestro medio, no tenemos que gastar mucho para lograr nuestros efectos. Ok, en el siguiente efecto lo que vamos a hacer es utilizar primero que nada una textura más o menos homogénea de color.
Tengo una paleta un poco limitada, dado que ya se me están terminando estas acuarelas, y entonces justamente podemos aprovechar la vez que las empiece a hacer nuevamente para que les pueda enseñar cómo se hacen, y también pueden ahorrar bastante dinero con esto. Sobre todo, más que el ahorro, también tener su propia paleta de colores. Más allá de unos colores comerciales, podemos conseguir bastantes combinaciones, ¿vale? Ok, una vez que ya tenemos nuestra área de color, lo que vamos a hacer es, ya sea con un pincel, con un cotonete o directamente con un gotero, ir trabajando con nuestro alcohol. En este caso yo lo tengo en un frasco. Fíjense, lo voy a tomar del frasco y vean lo que pasa cuando vierto el alcohol directamente sobre el color. Se abre, ¿no? Es un efecto como explosivo, como que corta la materia, y puedo generar efectos bastante interesantes. Igualmente, al darle un secado, puedo pasar una vez más sobre mi materia y generar efectos en capas bastante interesantes. ¿Ok? El chiste de toda esta práctica es que ustedes generen unos 3 o 4 de estos bloques de ejercicios con distintos colores, y posteriormente apliquen en un par de dibujos libres estas técnicas, ¿ok? Ya sea un paisaje, un personaje, alguna referencia de Pinterest, no sé, algún personaje de cómic, lo que ustedes gusten realizar, para que ustedes puedan ir explorando estas texturas. Ok, el siguiente paso, voy a tomar un poco de la sal, la voy a vertir sobre mi superficie, voy a tomar mi pincel y lo voy a cargar, de mucho color. Ok, voy a trabajar entre la superficie, la sal, el agua. La sal al final va a funcionar también como un bloqueador que nos va a dejar unas texturas bastante interesantes. Una vez que tenemos la primera textura de sal, podemos agregar otra. Una vez que seque esto, lo vamos a retirar con cuidado, con una brocha o con un pincel ahora así de cerda, con las manos también de forma delicada. Va a funcionar como un bloqueador y va a dejar algunas texturas. Igualmente podemos ir encimando colores con nuestro pincel limpio. Podríamos poner otro color, no sé si se alcanza a percibir las texturas que quedan entre los granos de sal. ¿Okay? Lo interesante es al final, cuando retiramos los granos de sal, las texturas que quedan subyacentes a esta. ¿Ok? Entonces básicamente tenemos estas tres prácticas. Como les digo, me gustaría que hicieran unos 3 o 4 de estas láminas practicando los ejercicios. Si ustedes tienen algún otro o ven algún otro tutorial, por favor compártanlo con nosotros también. Es muy interesante esta retroalimentación, y bueno, aprovechemos este tiempo también, digamos, extraño, ¿no? De nuevos, un nuevo camino, digamos. La crisis nos propone esto, ¿no? Voy a estar trabajando sobre este canal de YouTube para que no se sature la plataforma. Ustedes vienen, revisan las actividades. Voy a tratar de ir grabando no solamente el del día sábado. Si el tiempo me lo permite, espero poder ir grabando algunas otras prácticas durante la semana, para que no solo nos quedemos con esto. A mí me gusta mucho trabajar en el taller, como lo vieron la primera vez, pero bueno, ahora las circunstancias han cambiado, ¿no? Los invitaría entonces a que, bueno, realmente sí, le pudieran dar en suscribirse,
en compartir también, por favor, si saben de alguien que esté interesado, y darle clic a esa campanita para que les lleguen las notificaciones, indistinto a la plataforma donde trabajamos, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial, ¿vale? Gracias.